Bendito seas, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. El día de ayer hemos empezado un nuevo punto de inflexión en nuestra peregrinación en los días de semana del tiempo ordinario, contemplando un pasaje del capítulo 19. Hoy continuamos la lectura semicontinua, también del capítulo 19 de San Mateo, pero quisiera referirme brevemente a lo que hemos visto antes, es decir, al capítulo 18 de San Mateo, que empezamos a ver el día martes. Claro, en realidad no lo hemos visto el martes porque fue la solemnidad de la Asunción y yo he estado de retiro y no he celebrado aquí la Eucaristía estos días de semana, y entonces no quiero dejarlos con ese bache porque el capítulo 18 no lo hemos visto juntos. Algo quisiera mencionarles. Y lo primero es de qué trata el capítulo 18 de San Mateo, que me detengo a hablarles del capítulo 18 estando ahora en el capítulo 19. Y es que el capítulo 18 es muy importante. Es un discurso de Jesús, se conoce como el discurso eclesial o eclesiástico, el discurso comunitario, podríamos decir el discurso de la familia. En el capítulo 18 el Señor nos enseña qué se necesita para vivir en comunión de amor, para acogerlo en familia. Y les menciono brevemente de lo que trata. Lo primero que hubiésemos visto el martes es que los discípulos, ya Jesús les ha anunciado de la cruz por segunda vez y ellos están discutiendo quién es el más importante. Y eso es justamente el problema que tenemos para crecer en la fe, para vivir en comunión, para que las familias, cuando en las familias hay la discusión de quién es el más importante, quién manda aquí, entonces aparece una dificultad muy grande. Y el Señor también va a poner en medio de ellos a un niño, lo va a abrazar, y entonces les va a decir igual que a él lo tienen que acoger como a niño, que no tienen que discutir sobre quién es el más importante. Otro tema que se toca en el capítulo 18 es la corrección fraterna. Y eso se vio el miércoles. Si tu hermano peca, dice, corrígelo. No si no te gusta tu hermano, etcétera, sino si peca. Es decir, pecados públicos. Y sabemos lo difícil que es esa corrección fraterna. Además, se nos dice que hay que orar. Si dos o más piden en mi nombre, el Señor lo concederá. Eso se refiere a los esposos, a la familia. Pero claro, una familia que no tiene fe cree que pedir al Señor es poco. Y entonces dicen, ¿qué más tengo que hacer?
Una comunidad sin fe no va a buscar a Jesús, sino va a buscar las cosas de Jesús. Una comunidad sin fe va a buscar al Señor por interés. Y así no puede crecer la iglesia. Podrá, diríamos, por algún momento hincharse, como un edema, como una enfermedad, pero luego eso va nuevamente a disminuir. Y claro, a veces en la iglesia estamos buscando hacer cosas llamativas para juntar gente, y después, ¿qué pasa con esa gente? Nadie se acuerda y entonces no se crece en la fe, y eso es un problema grave que no ha desaparecido. Tercer punto del capítulo 18 que nos enseña el Señor, el perdón. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Siempre hay que perdonar. ¿Qué es lo que no perdona el Señor? Que nosotros no perdonemos. Si nosotros no perdonamos, el Señor no perdona esa, diríamos, falta de misericordia, y no podemos recibir el perdón de Dios. Antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. ¿Quién es nuestro hermano? Jesucristo. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, criticamos a Jesucristo cuando nos desesperamos ante el mal que hay en el mundo y creemos que el Señor no hace nada o que Él no nos escucha. Y entonces no estamos reconciliados con Él. Luego, el día de ayer ya veíamos, el día de ayer ya el capítulo 19, este tema del adulterio, del divorcio, que se refiere a que lo que ha unido Dios y el hombre es Jesucristo. La persona de Cristo es la unión de Dios y el hombre. Esa unión se hiere con el pecado. El pecado es un adulterio contra Jesucristo, es decir, nos vamos con Satanás y queremos romper la unión de Dios con el hombre manifestada en Jesucristo. Es decir, nosotros necesitamos crecer en la fe, y para crecer en la fe hay que ser como niños. Pero eso ahora es confuso. Ahora la gente que cree que ser como niños es hacer, entre comillas, lo que el mundo le dice a los niños y a los jóvenes que tienen que hacer. Y entonces, por supuesto, los niños y los jóvenes cada vez más precozmente están mundanizados. Y entonces, claro, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué es ser como niño? Es confiar, es tener fe. Un niño pequeño, y no me refiero ya a un niño lactante, sino un niño pequeño de meses, que todavía no está tan contaminado por las cosas del mundo que a través de los padres deforman la mentalidad de los niños. Un niño pequeño no tiene apegos. Un niño pequeño no se va a fijar a ver de qué marca es mi frazadita, de qué lana han hecho mi ropón. El niño no se va a fijar en eso. Pero ya un niño de 1 o 2 años ya mira la marca, la zapatilla, el polito de su amiguito. Eso porque el mundo, a través de los padres y los medios de comunicación, van deformando la mentalidad de un niño. Un niño se duerme en los brazos de su madre. Eso tiene que ser, eso es ser como niño. Pero el mundo justamente no quiere que los pequeños se acerquen al Señor. Y una manera de impedir que los pequeños se acerquen al Señor es llenándonos de apegos, de desconfianzas, de dudas o de un pensamiento supersticioso, mágico, religioso, que se puede disfrazar de fe. Estamos celebrando un santo. Los santos son obras de Dios. Los santos lo que manifiestan es la obra de Dios. Y todos los santos son santos porque confiaron en el Señor.
No hay ningún santo que nos va a decir, aléjate del Señor. No hay ningún santo que nos va a decir, ven conmigo. No, igual que María, cualquier santo, si es santo, nos va a decir, anda a Jesús. Pero a veces nosotros queremos que la gente vaya al santo y no al santo de los santos. Y organizamos en las parroquias, en las iglesias, actividades que impiden que los pequeños vayan a Jesucristo, porque entre comillas van al santo. Eso es un problema de fe. Y claro, los jóvenes, las personas que dicen que tienen fe, con sus algarabías supuestamente religiosas, se llenan de entusiasmo, pero esos entusiasmos decaen rápidamente. Ahora me escribía una religiosa de un colegio religioso, que sus alumnos de 14 años, me decía, no quieren saber nada de Dios, colegio religioso, y que les había querido hablar de la vida, de la importancia de la vida, y les había dado una tarea libre, voluntaria, solo un 10% habían aceptado la tarea, y le decían a la religiosa, claro, no directamente, sino murmurando entre ellos, esta monjita nos quiere adoctrinar, no nos deja que seamos libres. Y entonces, claro, la monjita, sintiendo el rechazo, creía que la solución era hablarles, diríamos, médicamente, que les hable un médico para que les explique. Y yo le decía a esta monjita, el problema no es de médico, el problema es de Jesucristo, que perdemos la fe. Y yo creo que eso también está pasando con usted, porque usted cree que la gente lo que necesita, o que las ideologías se van a vencer con razones humanas. Las ideologías son irracionales. Entonces no es cuestión de razón, es cuestión de fe, pero la fe no es igual que la emotividad, que los sentimientos. Y cuando la gente cree que la fe es puro sentimiento, entonces cree que enseñar en la fe es organizar festivales, música, como la que hace el mundo, ¿no? Se ponen a bailar todos igual como hacen en algunas parroquias, en esta también. Catequesis de confirmación de jóvenes. Y yo lo veo todos los domingos, 2 horas de catequesis, más de 1 hora y media casi. Cantos, bailes, yo no sé en qué momento les enseñan. Y claro, esos jóvenes lo más probable es terminan la confirmación, la mayoría de ellos no venga después a la iglesia y después los culpamos a los jóvenes, pero no les enseñamos la fe porque creemos que tenemos que entretenerlos, mostrarles cosas llamativas, cosas que impresionen sus sentidos, y justamente ese no es el camino de crecer en la fe. El camino de crecer en la fe es darnos cuenta quién es el Señor, qué bueno es, cuánto nos ama, de qué manera tan sencilla se acerca a nosotros. Está presente en la Eucaristía y la paradoja, eso lo enseñan todos los santos. Y celebramos a los santos cancelando las misas, lo cual realmente, pobres santos, que en su nombre cometemos semejantes barbaridades, pero eso ocurre, es muy común. Por eso necesitamos oración, por eso necesitamos aumentar la fe, porque si no nos llenamos de un devocionismo supersticioso. Y eso no detiene la secularización, eso no detiene la mundanización, eso no detiene el paganismo. Y eso se mostró ya en la Europa neopagana, y nosotros parece que no aprendemos. Por eso, queridos hermanos, ahora que celebramos a este santo, San Juan Eudes, que dedicó su vida para formar a los sacerdotes, oremos por todos los sacerdotes, pero también por el que les habla, para que tengamos fe y confianza en el Señor y no estemos buscando, entre comillas, espectáculos ni cosas que pueden parecer muy piadosas, pero no sirven para crecer en la fe,
Mas la paradoja es que un santo que se hizo santo anunciando la Eucaristía, a la gente le decimos, no, mira, más importante es el pelo del santo que Jesús presente en la Eucaristía. Y eso realmente no creo que agrada al santo. O que la gente crea, el santo. Oye, ese santo no fue sanado de su enfermedad. Porque la gente cree, ya voy a ver el pelo del santo y me voy a curar de la enfermedad. El santo no fue curado. El santo murió. Y lo que pedimos es que sea glorificado y es beato. Y nosotros necesitamos al desear esa glorificación. Eso es lo que hemos celebrado el martes. Y el martes de la Asunción nos llenamos de novelerías y ni un trisbo le hemos hecho a la Virgen María. Entonces eso realmente hace ver que necesitamos conversión, empezando por los sacerdotes, porque si no nosotros no ayudaremos al pueblo de Dios, si no seremos animadores como de fiestas infantiles, fiestas juveniles o actividades deportivas en los parques. La iglesia no es un parque, la iglesia es la casa de Dios, es casa de oración. Que el Señor misericordioso se apiade de nosotros y nos conceda una fe viva, firme esperanza y ardiente caridad, y nos cubre de todo lo que nos impide acercarnos con confianza de niños al Señor, que viene a salvarnos, que da su vida por nosotros y que sabe cuántos cabellos tenemos y no consiente que ninguno se caiga sin que Él lo permita. Que el Señor nos conceda, por intercesión de Juan Eudes y la multitud de santos, y también de Carlo Acutis, que podamos, beato, un día verlo santo de la Iglesia Universal. Que así sea.